Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Hernán de Goñi, director periodístico del Cronista, y me acompaña aquí Martín Tetaz. Martín es economista y diputado de Juntos por el Cambio. Bienvenido, Martín. ¿Qué Gracias tal? ¿Cómo por estás? acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto. Martín ya ha tenido varias participaciones en nuestros eventos, también cuando puede, cuando el tiempo lo permite, ahora que menos. Siempre pudimos disfrutar de tus columnas en el diario, Bueno. menos de las que queríamos. Era muy tirano cuando trabajabas en medios, ¿te acordás? Tuviste tu época Sí, mediática. claro, por supuesto. Martín, ahora, ¿cómo estás mirando un poco el corto plazo? El gobierno sigue un poco apretando las tuercas en busca de dólares y tenemos, por de alguna manera decirlo, bueno, un panorama desafiante para el 2023. Pero si querés, empezamos por lo que tenemos por delante y después miramos. Mira, te lo resumo con un título. Dale. Al gobierno le faltan dólares y le sobran pesos. Sí. Y en la secuencia del gobierno, que está razonando el gobierno, antes de hacer un plan de estabilización para atacar el problema de que le sobran pesos y para atacar el problema de la inflación, con el cual es muy difícil ganar las elecciones, o sea, si no lo atacan es muy difícil ganar las elecciones, primero necesita recomponer dólares. Entonces la estrategia del gobierno es ahora, de acá probablemente hasta enero o febrero, tengo que recomponer todos los dólares que puedo. Entonces te enchufan el dólar soja, el dólar tecno, el dólar Qatar, después va a venir el dólar turismo general, después va a venir distintos dólares para tratar de devaluar sin decir que devalúan y recomponer de esa manera un poco más de reserva. Y al mismo tiempo reprimir más las importaciones. Si vos te fijás, ayer nomás se anunció una extensión de las licencias no automáticas. En la práctica, en criollo, eso quiere decir que el 40% más de los productos que antes entraban libremente ahora van a necesitar tener licencias automáticas, y eso todos sabemos que quiere decir un imposible. O sea, hasta que los estudios jurídicos aprendan a operar con las nuevas reglas, tenés 4 o 5 meses que las importaciones van a caer fuerte. Esa caída de las importaciones, que probablemente sea del orden del 10-12%, le va a ahorrar dólares al gobierno, pero va a tener los dos efectos en el corto plazo, que es recesivo en el primer lugar, y en segundo lugar, muchos de los precios de esos productos que ahora ya no se pueden importar con licencias, van a ir a buscar el contado con liqui. Entonces, eso va a meterle presión sobre los precios. Pero el objetivo del gobierno en el corto plazo es que todo eso le sirva para ahorrar dólares y generar más ingresos de dólares con las primeras medidas que te mencioné. Todo eso recompone dólares para el gobierno hacia febrero. En febrero un plan de estabilización para tratar de controlar. Vos sabés que no se puede estabilizar si no estabilizás primero el dólar, y entonces con esa base y ya con la expectativa de los dólares de la cosecha más cerca, el puente más corto, se hace más creíble un plan de estabilización. Con esta brecha de hoy y con este nivel de reservas, obviamente no. Vayamos un poco al foco inmediato. Como decíamos, hay una necesidad de poder recomponer las reservas, grifos que se están cerrando para las importaciones. ¿Cómo crees que pega esto en inflación, que es un poco el factor que está hoy por hoy presionando más políticamente al gobierno? Porque de alguna manera tu lectura es que va a generar una caída en el nivel de actividad, probablemente en el consumo, y eso podría llegar a ser como un techo para determinadas subas de precios. No lo veo más un escenario de estanflación. Es decir, la nominalidad de la economía no debe ser confundida con la situación real. Así que la gente tenga más peso no quiere decir que tenga más ingresos y viceversa. Exacto. Entonces, yo lo que veo es un escenario de más estanflación. Es el momento en el cual el gobierno dice, si quiero frenar la actividad para recomponer dólares, el momento para frenarla es ahora, que todavía falta para las elecciones. Si quiero conceder demandas sociales a los distintos sectores que presionan políticamente en la Argentina, el momento para ir a buscar pesos, muchachos, es ahora, porque la canilla de pesos se le va a cerrar en febrero del año que viene, se va a poner más difícil. Entonces el gobierno dice, ahora no hay ningún problema, ahora mi prioridad es recomponer dólares, los pesos veremos. Y en la secuencia, una vez que eso, si eso le sale al gobierno, en la secuencia después vendrá el programa de estabilización. Vos mencionabas que ves como la posibilidad o la probabilidad, por decirlo así, de que eso ocurra en algún momento entre febrero, marzo. ¿Cuál es un poco el sendero que tendría que ocurrir para que llegue un plan de estabilización y qué chance le adjudicarías? Clave, recomposición de reservas y que se achique la brecha cambiaria. Entonces, si vos lográs recomponer reservas, se achica la brecha cambiaria, podés hacer un plan de estabilización que use como ancla el dólar esencialmente, que es la forma en que habitualmente funcionan los planes en Argentina.
Eso es inverosímil si no recompusiste reservas, no te va a creer nadie que puede sostener el dólar, y si la brecha es demasiado grande. Entonces, vos necesitas primero llegar lo más cerca posible del puente de dólares de la Argentina, de la cosecha. Segundo, aprovechar el efecto del mundial más el cambio de calendario de fin de año, que uno dice, bueno, año nuevo, viste, cuenta nueva, empiezo la dieta en 2023. Mismo efecto ocurre en la economía. El gobierno, digamos, se torna milagrosamente más creíble si anuncia una medida el 2 de enero del 2023 que si la anuncia el 28 de diciembre, a propósito estoy eligiendo la fecha, del año anterior. Claro. ¿No? Entonces, ese es un dato, pero después está la cuestión también de la demanda de dólares. Hablábamos más temprano en el off, el avance que el gobierno apunta de la cuestión de la demanda energética de dólares para el invierno que viene depende crucialmente del gasoducto. Yo no tengo mucha expectativa de que la gente que consulto, que sabe del tema tampoco, de que esto efectivamente pueda estar terminado para el invierno que viene, pero sería muy sólido para un anuncio de plan de estabilización del gobierno mostrarle que vos anunciás el plan de estabilización en febrero sabiendo que en marzo empiezan a entrar los dólares de la cosecha y en junio no se te van por el agujero de la energía. Eso de alguna manera haría un poco creíble el plan de estabilización. Sí, habrá que ver cómo van funcionando también los distintos dólares que mencionamos antes, ¿no? O sea, si el dólar tecno genera algún rédito, si la minería aporta algo más. O sea, tenemos una mesa en donde todavía no sabemos cuántas fichas hay jugando, a ver si eso genera masa crítica para hacer un plan de estabilización. Pues a lo mejor no hay masa crítica. No, también hablamos de que lo bueno de eso, la cosecha Hernán, está un poco ese es un tema que me preocupa mucho, sobre todo por la recorrida reciente que hice en Córdoba, donde el panorama es muy complicado, hace mucho que no llueve, realmente es muy delicado el panorama en Córdoba y en Santa Fe. Pero bueno, obviamente es complicado el panorama del gobierno hacia adelante, yo no digo que esto sea fácil ni mucho menos, estoy convencido que es un panorama complicado. Pero la buena noticia, Hernán, es que ya sabemos cómo funcionan todos estos dólares de cada sector. Es decir, hay un libro de Fiel que se llama Los controles de cambio en Argentina, que es un librito muy chiquito, está en internet, disponible gratuitamente, lo pueden googlear, que es un libro que cuenta la historia de los controles de cambio en los 50, en los 70, en los 80. Ya esta película la vimos. O sea, esto es como que vos ves una película y decís, ¿cómo va a terminar el próximo capítulo del Zorro? Ya sé cómo va a terminar, digamos. Siempre termina igual. Vos mencionaste hace poco una idea que podría resultar como una nueva dinámica monetaria, que era atar el peso al real, o sea, generar una especie de convertibilidad, lo llamaste así, pero digamos, como una convertibilidad con el real. Contanos un poquito más. ¿Cuál era tu idea con eso? En primer lugar, está creciendo la amplia coalición de los que pensamos que Argentina tiene que hacer una reforma monetaria radical el 10 de diciembre del año que viene, ¿no? Sí. Esto es importante. Después algunos prefieren dolarización, otros el esquema de la realización, pero es importante que crezca esa masa crítica de gente que está convencida de que el cambio no puede ser gradual. Luego, esto tiene una secuencia de 3 pasos. La secuencia que estoy imaginando yo es el paso número 1, reforma de la Carta Orgánica, que le da completa independencia al Banco Central, con nombramiento de los directivos del Banco Central, del directorio y del presidente por parte del Congreso, no del presidente, y con imposibilidad del presidente de tocar a ningún director ni a ningún presidente del Banco Central, que solamente se puede remover con el mismo mecanismo del juicio político que tiene hoy el Congreso para los cargos ejecutivos. Luego que tenemos independencia total del Banco Central, el segundo paso es unificar cambiariamente a la Argentina, hay que salir del cepo. Y el tercer paso es una convertibilidad al real. La convertibilidad al real tiene muchas ventajas. La número 1 es que sabemos que la convertibilidad funciona para bajar la inflación. Sabemos que Argentina va a eliminar la inflación rápidamente con una convertibilidad en los primeros 2 años. En los primeros 2 años se termina la inflación en Argentina. Número 2, sabemos los problemas que tenía la convertibilidad con el dólar, las limitaciones, sobre todo si quedábamos descalzados de nuestro principal socio comercial. Argentina entró en la crisis del 2001-2002 en el año 99 cuando devaluó Brasil. Si Brasil no hubiera devaluado en el 99 o nosotros hubiéramos estado atados al real en vez de haber estado atados al dólar, en ese momento la crisis del 2001 no hubiera existido en Argentina, o hubiera sido mucho menor. Entonces nosotros necesitamos que el acuerdo sea con Brasil y en tercer lugar lo necesitamos por razones políticas.
porque hay mucho más consenso, tanto en Brasil como en Argentina, respecto de avanzar eventualmente incluso hasta una moneda común del Mercosur, pero en la etapa inicial a una convertibilidad con el Mercosur. Acá es un camino que exploraron Alfonsín con Sarney en los 80, hasta Macri con Bolsonaro en el 2019. Entonces, incluso sectores del peronismo también estarían de acuerdo porque han planteado que no lo ven mal. Entonces, eso el prurito que tiene la dolarización antinacionalista, algunos que dicen, pero la moneda, acá no existe. Acá todo el mundo está de acuerdo con que esto es un mecanismo que funcionaría y me parece que entonces lo tenemos que explorar. Sí, en todo caso también se puede evaluar si es el real o es una canasta de monedas, ¿no? Por ejemplo, porque también podría representar, bueno, tener en cuenta que la Argentina no únicamente comercia con Brasil, digamos. Sí, yo por una razón de implementación prefiero que sea el real, por dos razones. La primera es el impacto desde el punto de vista de que la estabilidad del real está clara, visible para todo el mundo. El Banco Central brasileño resistió no solamente cambios de distintos signos políticos bien extremos en Brasil en los últimos 20 años, sino la destitución de un presidente. Y sin embargo, el Banco Central se mantuvo plenamente independiente. Es un Banco Central grande. Acá la importancia de ir a una convertibilidad con Brasil es que ¿cómo hacés vos para correr contra el Banco Central de Brasil? ¿Me explico? Entonces, eso es lo que yo necesito hacer para desarticular cualquier intento de corrida acá. Correr contra el Banco Central de Chile me la banco en términos de tamaño, pero contra el Banco Central de Brasil es otro juego. Claro. Y además en la segunda, en términos de implementación, es muy fácil implementar una convertibilidad con Brasil estableciendo un swap de monedas con Brasil del mismo estilo del que tenemos con China. Ese swap te permitiría a vos tener toda la artillería sin necesidad de activarla de manera permanente. Solamente esa artillería prende el motor de los tanques en el caso de que vos pierdas, digamos, un 20% de las reservas. Entonces, en una corrida de magnitud que a vos ya no te resistan tus reservas, se activa el swap con Brasil y automáticamente tenés al escuadrón de oro ese que representa una reserva de casi 400.000 millones de dólares que hoy son imbatibles contra cualquier corrida que pueda hacer Argentina, ¿no? ¿Va a haber presupuesto 2023? ¿El Congreso va...? Yo creo que va a haber presupuesto por dos razones. Primero, porque el gobierno se lo tomó un poco más en serio que el año pasado, entonces se está discutiendo el presupuesto con tiempo, y esto siempre es positivo. No quiso la bravuconada del año pasado, fue una falta de respeto que no, por supuesto era... Yo tampoco estoy conforme con el proceso presupuestario hoy. Hemos presentado con Carla Carrizo una propuesta para modificarlo, pero de todas maneras creo que es mejor que el del año pasado. Y porque hay otra actitud. Te pongo un ejemplo solo. Una de las variables muy importantes, que es la estimación presupuestaria ese año que viene de ingresos vinculada a qué inflación se calcula, el gobierno dijo 60% en el presupuesto. No se lo creen ni ellos, ¿no? Pero cuando Margarita Stolbizer le planteó a Massa la semana pasada en el Congreso, le dijo, bueno, pero ¿ustedes estarían dispuestos a poner una cláusula gatillo? Si hay algún mecanismo dentro de la propia ley de presupuesto que diga que si la inflación pasa de 60 tienen que volver al Congreso para pedir otra autorización para seguir gastando, una suerte de shutdown, para decirlo de alguna manera en términos americanos, ¿no? Y Massa dijo que sí. Entonces, hay otra voluntad del gobierno. Después hay que ver cuando venga el dictamen, ¿no? Finalmente, si esto lo incluyen. Pero por lo menos hasta ahora parece haber, al menos discursivamente por parte del ministro, otra voluntad de flexibilizar, hacerlo más razonable a ese presupuesto, y nosotros como una oposición responsable siempre, por supuesto, queremos que el Ejecutivo tenga su principal herramienta de gestión, ¿no? Hoy, como decías al comienzo, en la economía le faltan dólares y le sobran pesos. Si tuvieras que usar o buscar una fórmula, digamos, donde preservar el valor de los pesos, ¿cuál elegirías? Como te dije, la única manera de estabilizar en Argentina es cambiar completamente el chip. Hubo dos ejemplos en Argentina que a mí me gusta siempre citar. El del 85 con el Plan Austral y el del 91 con la convertibilidad. Un peronista, un radical, digamos, para todos los gustos. ¿Qué consiguieron esos dos programas en el corto plazo? Después tuvieron sus problemas, terminaron otras razones, pero en el corto plazo, ¿qué consiguieron fuertemente? Que en el primer mes de puesta en marcha de ese programa, colapsara la inflación porque todo el mundo se dio cuenta y dijo, che, acá nos cambiaron la regla de juego. Todo lo que yo sé sobre cómo se formaban los precios hacia atrás, el espejo retrovisor del auto lo tengo que tirar, no me sirve más. Ahora es todo por el parabrisas, todo mirando para adelante. Entonces, ese cambio de expectativas necesita un shock. Yo no estoy seguro de que el gobierno esté realmente comprometido con esa idea y dispuesto a hacer algo por el estilo en febrero. Por eso yo estoy seguro que vamos a estabilizar en diciembre del 2023. No estoy seguro que pueda hacerlo el gobierno antes. Sí estoy seguro que el gobierno lo va a intentar.
Un programa de estabilización nosotros vamos a ver, te lo digo casi con seguridad, no sé si va a ser en el mes de enero o en el mes de febrero, pero me animaría a decir más febrero que enero, pero vamos a ver un plan de estabilización con seguridad. ¿Lo considerás como un paso inevitable para sostener de alguna manera la expectativa política del gobierno en las elecciones? Claro, uno piensa que siempre un gobierno, por más mal que le esté yendo, quiere ganar el partido, ¿no? Vos vas perdiendo el partido 3-1, igual pones un delantero más y tratás de ir a cabecear y de tirar la pelota a la olla para ver si pueden descontar y ir al milagro de tratar de empatar en el minuto de descuento. Y me parece que el gobierno eso lo va a tratar de hacer. Entonces, va a tratar de hacer todo lo que pueda. Y por lo tanto es difícil pensar que el gobierno con una inflación de 120% o 100% tiene chances electorales. Necesita quebrar alguna expectativa, generar alguna sensación de que hay por lo menos hacia adelante. Digamos, ¿qué te hace a vos acompañar un gobierno? Es como un barco que va en un río, todavía te falta llegar a la otra orilla. Si vos ves que el barco es malo, tardó en llegar y todo, pero ya está llegando, vamos, nadie se baja del lechero cuando ya está llegando a Mar del Plata, ¿entendés? Sí. Vos te querés bajar del lechero cuando está en Chascomús y tardaste 3 horas para llegar a Chascomús, pero cuando ya finalmente está el lechero llegando a Mar del Plata y le faltan 80 kilómetros, no te querés bajar. ¿Cómo te llevas con Javier Milei, que es ahora compañero en la Cámara? Muy bien, bien. Hablamos habitualmente sobre cuestiones del Congreso, discutimos, yo lo he invitado varias veces a acompañarnos en proyectos de ley, me ha acompañado en muchos proyectos de reducciones de impuestos que hemos presentado, en los cuales me ha acompañado, en otros no. Tengo una relación de respeto, lo respeto y tengo una buena relación. ¿Crees que se puede llegar a trabajar juntos? ¿O eso es todavía Bueno, eso es lo aventurarse que, mucho? pero es que eso es lo que hacemos en el Congreso permanentemente. Cuando yo te cuento que hemos escrito proyectos juntos y tenemos proyectos juntos presentados, quiere decir que se puede trabajar juntos. ¿Y en términos electorales? A mí me parece que él representa otra cosa en términos electorales, que no está en el debate. Nosotros, ¿qué hay en juego en Argentina? A mi juicio está en juego en Argentina la Constitución de Alberdi contra la Constitución de Sampaio. Esto es lo que está en juego en Argentina. Y Javier, desde el punto de vista teórico de él, conceptual, cuando vos lo apurás en un debate, en realidad está más, tampoco le gusta la Constitución de Alberdi, más bien quiere un anarcocapitalismo, ¿no? Competencia de monedas, mercados para absolutamente todo, ha incluso tocado la banquina en algún momento cuando alguien lo presionó, algún periodista lo presionó para ver hasta dónde llegaba eso de mercado para todo. Entonces me parece que va a una posición extrema y además ha girado mucho, a mi juicio, por ahí, por las circunstancias y por la coalición que está formando, ha girado mucho a la derecha. Se está haciendo más conservador que liberal, ¿no? El último apoyo a Meloni en Italia es muy paradigmático de eso. Es un apoyo a una figura que de liberal no tiene nada, que es absolutamente conservadora, nacionalista, de extrema derecha. Entonces ese posicionamiento ideológico a nosotros no nos pone en la misma vereda y hace difícil que estemos en el mismo espacio político. Dicho eso, yo creo que tenemos que explorar acuerdos en algunos lugares, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no tiene balotaje. Entonces nosotros necesitamos convertir a la primera vuelta de la provincia de Buenos Aires en un balotaje. El modo de hacer eso es convertir la PASO en una primera vuelta. Entonces, si nosotros convertimos la PASO en la primera vuelta, el acuerdo que tendríamos que tener es, el candidato opositor que saca más votos en la PASO es el que enfrenta a Kicillof o al que sea el candidato a gobernador. El resto de los candidatos del partido que sean se bajan y lo dejan mano a mano. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer ese acuerdo político y él estuviera realmente comprometido a que se termine el peronismo en la provincia de Buenos Aires, sería el final de Kicillof en la provincia de Buenos Aires también. O sea, es atractivo, vale la pena explorar ese acuerdo. ¿Vos creés que va a haber paso? Yo creo que... Estamos hablando, se está especulando con el margen que tenga el gobierno, todavía no es una cuestión que esté puesta sobre la mesa de manera terminante, pero se explora la posibilidad de que en algunas provincias, o por lo pronto a nivel nacional también, se eliminen las PASO. ¿Cómo ves eso desde el debate legislativo? No, yo creo que hay que ver, por eso yo quiero poner esto bien claro, ¿no? Hay muchos diputados que han sido muy claros en contra de la eliminación de las PASO. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Miriam Bregman de la izquierda, pero también lo habían sido con el tema de boleta única, muy a favor de la boleta única, y cuando hubo que votarlo, votó con el kirchnerismo. Yo, por ejemplo, los diputados liberales, estoy convencido que no van a votar con el kirchnerismo. Estoy convencido que ni Javier ni José Luis van a votar con el kirchnerismo. Estoy seguro, pero bueno, puedo tener una sorpresa, espero que no.
Entonces, creo que los diputados del bloque federal o de Provincias Unidas que acompañaron en la última sesión al quórum del oficialismo son los diputados que pueden dar vuelta a la historia y que pueden hacernos perder la votación esa por las PASO. Pero quiero hacer todo lo que pueda hasta que llegue ese momento para ponerlos en evidencia y que si lo van a hacer paguen todo el costo político pleno de haberle quitado a la sociedad una herramienta tan importante. Martín, te agradecemos como siempre que hayas acompañado y participado en nuestro CFO Summit. Muchas gracias. Gracias por tus respuestas y por dar siempre una versión firme de tus convicciones. Muchas gracias. A vos. Seguimos ya en CFO Summit.